corresponden ya los versos del 16 al 21 del capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y dice así: Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio su herencia en su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y empieza aquí Pablo, platicamos el día de ayer que ellos llegaron a Antioquía de Pisidia y llegaron a la sinagoga, se sentaron, los principales los llamaron y los invitaron a que aquellos, si ellos tenían alguna palabra de reflexión para el pueblo, que la dieran, y ellos aprovecharon. Entonces nos dice la palabra que Pablo se levanta y empieza a contarle la historia, a recordar la historia. Estaba hablando del mismo Dios, y por eso él quería hacer este recordatorio del pueblo. Por supuesto, todo esto el pueblo lo sabía y no iba a estar en desacuerdo con él. Sabía perfectamente que así era, y ellos iban a estar completamente de acuerdo con lo que él empezó a decir. Empieza a contar la historia, y esto era para tener un vínculo y para que ellos comprendieran que era del mismo Dios que él les estaba hablando. Y les dice que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, pero que Dios los sacó de ahí con mano poderosa. Dice, los soportó por 40 años en el desierto. Quiere decir que los sostuvo, fue su soporte durante esos 40 años. Les dio la tierra de Canaán en herencia, después de haberles dado la victoria frente a 7 naciones. Y dice, les dio jueces por 400 años, hasta Samuel, el profeta Samuel, el gran profeta Samuel, a quien el pueblo viene y se acerca y le dice: queremos un rey, así como todas las otras naciones tienen un rey. Y llega Samuel con Dios y molesto y le dice: está pidiendo un rey y tú eres nuestro rey. Y Dios le dice: no te enojes, me están rechazando a mí y no a ti. Y les dio un rey. Y el rey que les dio fue a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. En todo esto ellos tenían que estar de acuerdo, ellos sabían que así era. Por supuesto, cuando nosotros estudiamos esta historia, vemos cómo el rey Saúl fue puesto por Dios, pero se alejó de Dios y Dios se alejó de él. Y después de él viene el gran rey David, que era un hombre pegado al corazón de Dios. Pero el pueblo fue el rebelde. Pueblo fue el que pidió ese rey, y Dios se los dio. Lo estaban rechazando a él porque él es el rey de reyes y señor de señores. Y nosotros sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo teocrático. Era Dios la cabeza del pueblo. No era como nuestros pueblos actuales. Era Dios la cabeza. Ahí sí estaba unido completamente todo lo civil y lo religioso, porque la cabeza era Dios. Pero el pueblo pidió un rey. Y al hacerles Pablo este recordatorio, ellos tenían que entender y tenían que estar de acuerdo con lo que él estaba diciendo, porque era de parte de Dios, porque era cierto, porque era historia común. Y él les estaba hablando y les iba a hablar del mismo Dios que había hecho maravillas con el pueblo. Por eso es bueno que recordemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que vamos a ir a orar, a platicar con el Señor, y pues pidámosle perdón por lo que tengamos que pedir perdón, alabémoslo, glorifiquémoslo, pero platiquemos con Él. Pidámosle que traiga a nuestra memoria todo lo que Él ha hecho por nosotros. Algunas veces pensamos que solo cosas difíciles han pasado en nuestra vida, pero Dios ha traído también bendición. Traigamos a nuestra mente, a nuestra memoria, esa bendición. Hablemos con Dios, agradezcámosle por todo lo que Él ha hecho, y porque estamos hoy aquí y estamos de pie, porque Él nos trajo, porque Él nos tiene aquí, y eso es lo más maravilloso. No nos olvidemos que es Él quien nos tiene aquí. Así que démosle gracias
y sepamos que si nos ha sacado de otras situaciones, si estamos en un momento difícil, también de esta nos va a sacar, y con la cara en alto, como lo hizo con el pueblo de Israel. Vamos y platiquemos con el Señor y pasemos un largo y precioso momento con Dios. Que el Señor los bendiga.